vamos a ocuparnos del entrecruce de dos ámbitos que son las finanzas y la salud. En temas específicos vamos a abordar lo que es el nuevo marco en la Unión Europea, que ya ha sido anunciado a través del informe Draghi, y es la unión de ahorros e inversiones. Ahora se trata de poner en primer lugar a los ahorradores, a los ciudadanos, que al fin y al cabo son los que dan recursos para la financiación de las empresas y en estos momentos, según esta agenda, para financiar la sostenibilidad, para financiar la digitalización y en general la defensa de Europa. Supone de algún modo la conversión del ahorrador en inversor y eso entraña pues unos retos para el propio sector, para los ahorradores, para los asesores, y eso va a ser lo que vamos a tratar en una mesa. Y luego un tema que ya está en la legislación y es el derecho al olvido oncológico, y no por haber padecido una enfermedad como el cáncer uno va a quedar excluido del crédito y por tanto excluido de la sociedad. Yo creo que una función de FinSalud y una función de nuestra fundación es intentar propagar al máximo de qué estamos hablando. Yo en mi hospital he preguntado a gente, a oncólogos incluso, y a alguno le suena algo y a la inmensa mayoría, y son profesionales, que si preguntamos a los pacientes que vienen por allí o a la gente, a los celadores, pues estoy seguro que no saben absolutamente nada. Yo creo que allí hay que escribir, hay que hablar y hay que normalizar que este fenómeno existe y que este fenómeno se está luchando contra él. Y a partir de ahí pues hemos iniciado la preparación de un proyecto que lo que busca es estudiar el impacto de esa regulación en los pacientes oncológicos. Esto es un primer paso en la ley, pero todavía queda un largo camino por recorrer, de clarificar a quién, cómo podemos llevar esta ley a otros enfermos, no solamente a los que se han recuperado, los enfermos crónicos, por ejemplo, y cómo podemos seguir avanzando para que la vida de un sobreviviente de cáncer, que yo creo que todas y todos nosotros tenemos a alguien cerca, si no hemos sido nosotros los que hemos sufrido un cáncer, pueden reincorporarse a la vida una vez que ha superado lo más difícil, que es sacar el cáncer de tu cuerpo. Nosotros queremos redactar un informe donde queremos reflejar el impacto que ha tenido la nueva legislación del derecho al olvido oncológico, pero no solo la situación actual y presente, sino queremos compararla con el pasado. ¿Qué ocurría antes? Que ha creado unas desigualdades respecto a los pacientes oncológicos en comparación con la sociedad. ¿Qué ocurre ahora? E intentar en un futuro desarrollar también determinadas políticas públicas para la cobertura de este colectivo, de estos pacientes. En abril de 2024, se hacía público el informe elaborado para el Consejo Europeo por Enrico Letta con el sugestivo título de Mucho más que un mercado. En él se insiste en la necesidad de reforzar el mercado único para extraer todo el potencial económico y competitivo de la Unión Europea. Y ese informe considera que la integración financiera es un elemento o un factor esencial para conseguir. En particular, entiende que el desarrollo del mercado único debería servir para avanzar de manera decisiva en lo que llama él una transición justa, verde y digital de la economía de la Unión. Y, aprovechando la importancia de ese objetivo, propone movilizar el ahorro privado de los 27 a través de lo que él llama la Unión de Ahorros e Inversiones. En el fondo no es más que con nuevos miembros lo que se conocía como la Unión de Mercado de Capitales, ahora transformada en Unión de Ahorros e Inversiones, y que es el título de esta mesa. Objetivos muy pocos, por lo que he dicho, porque hay elementos dentro del sistema financiero que no tienen demasiado interés en avanzar, y segundo, porque los Estados miembros, cuando se habla de unificar el sistema bancario o unificar los mercados de capitales, pues tampoco tienen ningún interés. Y ahora se va a ver con lo que va a ser la respuesta a los informes Letta y a los informes Draghi,
pues que ha sido una reacción muy tibia por parte de los Estados miembros, ¿no? Sería muy interesante alcanzar mayores niveles de integración, una unión bancaria en la que no hubiera esa segmentación que en este momento hay. Es decir, Alemania no quiere unión bancaria porque no quiere un sistema de seguros de depósitos o compartir el suyo, que es más generoso que el que tenemos en otros sitios, ¿no? Sin unión bancaria, sin unión de mercado de capitales, sin las uniones, pues evidentemente todo es mucho más difícil. Pero más que convertir al ahorrador en inversor, se trata de crear en el ahorrador una cultura inversora. Quiero decir, ahorrar está bien, pero la impotencia que decía Josep, que la comparto, es decir, pues lo que necesitamos es cambiar mucho esa mentalidad que estamos fijadas, ¿no? Entonces, hay que entender cuáles son esos factores que nos hace pensar que las personas no cambian, porque tú le puedes decir a una persona que cambie, pero la cuestión es por qué no ha cambiado ya, por qué no ha sido más arriesgado, por qué no tiene una mirada más a largo plazo. Entre los fraudes financieros hay fraudes que nos afectan directamente por nuestra relación con los bancos, pero también hay muchos tipos de fraudes financieros que espero que podamos tocar de alguna manera. Uno de los principales problemas que tiene esta proliferación del fraude a través de la red es que existe un concepto que se llama eficacia por desbordamiento, ¿no? Entonces, los delincuentes aprovechan el anonimato que ofrecen las nuevas tecnologías para desarrollar multitud de usuarios o multitud de perfiles, ya sea perfiles informáticos o distintas maneras de penetrar y de engañar a las víctimas, ¿no? Y la web es el lugar donde todos los malos, malísimos, preparadísimos, auténticos hackers se enfrentan a una población que no tiene por qué tener tantísimo conocimiento. Y es verdad lo que tú dices, los bancos les viene muy cómodo que ya no vayas allá a esto y lo hagas tú todo, yo me lo hago todo, yo me hago mis transferencias, tal. Nos han dado esa parte que les conviene, pero la parte en la que pues mucha gente no está preparada, es que son listísimos los que te llaman. Quiero, poner sobre la mesa también la dimensión de lo que estamos hablando, porque es que hay 100 millones de tarjetas emitidas. Entonces, estamos hablando de 100 millones de tarjetas que van circulando o a través de móvil o a través... y que hacen 10.000 millones de operaciones. Con lo cual, estamos pensando en que cada tarjeta tiene una media de 100 millones de operaciones. Y lo que estamos diciendo es que de esas 100 millones de operaciones que hace una tarjeta, hay 2,3 que salen fraudulentas. Este premio, que va dirigido a reconocer la labor de los investigadores que realizan estudios vinculados a la salud y la finanza, en este año ha recaído en un excelente equipo de investigadores de la Universidad de Zaragoza, conjunto con la Universidad de Lleida. El artículo que vamos a premiar es la exclusión financiera en la despoblación y envejecimiento, un análisis basado en datos de panel. Es sobre un trabajo en zonas rurales y tenemos aquí, para recibir este premio al cual le damos las felicitaciones por el excelente trabajo que habéis realizado, a doña María Pilar Alonso Logroño, catedrática de Geografía Humana en la Universidad de Lerida, a la doctora Pilar Gargallo Valero, catedrática de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad de Zaragoza, al doctor Jesús Ángel Miguel Álvarez, profesor titular de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad de Zaragoza, y al doctor Manuel Juan Salvador, catedrático de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad de Zaragoza. Carlos López Escolano, profesor ayudante, doctor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, que ha excusado su presencia. Hago entrega de una placa conmemorativa y también de un talón por importe de 3.000 euros, que creo que es un importe a considerar, porque no hay premios en metálico de este importe, que creo que merece el trabajo galardonado. Agradecer a la Fundación Finsalud la propuesta de estos premios y, por supuesto, la concesión que nos ha hecho. El trabajo pues tiene mucho que ver con lo que hoy se ha hablado a lo largo de la tarde, ¿no? Porque hemos hablado de exclusión financiera en él, ahora lo comentará mi compañero, pero realmente hemos trabajado una exclusión
que afecta a muchas personas, al mundo rural, pero también al mundo urbano, ¿no? Porque el cierre de oficinas, que se ha comentado ya y que enlaza muy bien con nuestro trabajo, pues no solo afecta al mundo rural. Nosotros en el trabajo hemos detectado 2 tipos de exclusión financiera espacial. Una, aquellos municipios que no tienen ninguna oficina, que la tienen lejos, además a kilómetros, pero es que además hay una exclusión financiera en el mundo urbano por el cierre de oficinas. Nosotros en la parte estadística lo que hicimos fue pues combinar una serie de técnicas estadísticas para analizar pues lo que dice el dato, datos de panel, porque los datos corresponden a nivel municipal a lo largo de una serie de años, donde había además que tener en cuenta que existía una dependencia espacial, ¿no? Y lo que hemos puesto de manifiesto es esos 2 tipos de exclusión. Hemos localizado además en qué municipio se da cada una de ellas. Además hemos hecho utilizando técnicas de agrupación, pues también un perfil de los distintos municipios, porque hay heterogeneidad, no todos los municipios son iguales, ¿no? Y un poco detectar sobre todo dónde habría que actuar, sobre todo en 2 direcciones. Por un lado hay un grave problema de envejecimiento y despoblación que está ligado no a la exclusión financiera, sino que es un síntoma más, eso también hay que decirlo. No vamos a echar la culpa a los bancos de que se estén quedando los pueblos vacíos, porque no es así. De hecho, tenemos algunos indicadores donde aparecen otras razones más claras, pero sí que es un síntoma de lo que está ocurriendo. Y luego el otro tipo de exclusión, también quería llamar la atención, que se da también en localidades donde hay más jóvenes, donde hay gente como más dinámica laboralmente, pero donde también hay ancianos. Y damos paso a la CESI sobre un artículo que es el papel de la educación en la exposición al fraude financiero al consumidor, cuentas de los correos electrónicos y victimización, una evidencia de España. Este artículo son autores Lucía del Rey, Rey Ares, Sara López Fernández López, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Santiago de Compostela, y Marcos Álvarez Espiño, investigador doctoral en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Santiago de Compostela. Os hago entrega por ese excelente artículo que también ha estado muy bien valorado por este tribunal del Premio FinSalud. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a la Fundación y a sus patronos la convocatoria de este premio y en particular pues el habernos concedido esta mención especial. Excuso asistencia también de los coautores de este trabajo, la profesora Sara Fernández y el profesor Marcos Álvarez, que bueno, está en la recta final de su investigación y por cuestiones académicas pues nos era imposible estar aquí los 3. En su nombre el agradecimiento y bueno, en este sentido el trabajo que realizamos versa sobre fraude financiero. Yo creo que insistir sobre la importancia del fraude creo que ha quedado patente en la mesa redonda que hemos tenido y bueno, lo que buscábamos era conocer si la alfabetización financiera, la cultura de educación financiera podía ejercer algún papel en el fraude financiero. Nuestro objetivo era acercarnos un poquito más a ese concepto, entendiendo que es un concepto al final muy difícil de medir porque tiene múltiples vertientes. Y buscábamos pues, conocer un poquito más sobre él, porque para poder prevenir el fraude pues, es fundamental que conozcamos más sobre el perfil de quienes sufren esta problemática. Bueno, han intervenido 13 personas, con lo cual hacer un resumen sería bastante absurdo y reiterativo. Y sí que voy a coger la sustancia de todo lo que se ha hablado esta tarde, que me ha parecido pues, una de las sesiones más importantes que hemos tenido, ¿no? La sesión se ha enmarcado en tres áreas que son muy complementarias, ¿no? La primera es completamente novedosa, yo creo que es una aportación de FinSalud, ya empezamos el año pasado con esto, es todo el tema del olvido oncológico, ¿no? Es decir, esto es una cosa que es tremendamente importante. Primero, es una cosa que hemos podido avanzar gracias a Europa. Primero, cuestión que hay que destacar, hay una directiva europea que dice, oiga, cuando un ciudadano, una persona, digamos, ha pasado un cáncer, aparte de todo el trauma lo que ha sufrido, cuando termina, pues esta persona queda marcada y queda marginada. Entonces, ¿cómo se va a poder proteger, ¿no? La segunda gran área es un tema que ya lo planteó también el presidente Fernando Zunzunegui cuando planteó uno aquí. Llevamos un año viviendo en Europa, hay un gran debate, decir, mire, nuestro futuro depende de 2 informes. Se han hecho 2 informes, el informe Draghi y el informe Letta,
Esos informes tienen aspectos muy contradictorios, según cómo los ves. Pues parece ser que nuestro modelo, nuestra solución es hacer una sociedad como de Estados Unidos, y entonces como aquí no tenemos grandes entidades, no tenemos... Bueno, de aquí se ha deducido, hemos pasado a que, bueno, quizá el problema que hay es que nuestro sistema financiero, digamos, está muy cómodo y no le tiene muchas ganas de que haya otro tipo de actividad financiera al margen de la que controlan de la que realizan los bancos, ¿no? Y finalmente, la cuestión del fraude financiero, pues me ha parecido como un aterrizaje a la realidad de lo que te está preguntando la gente todos los días. A mí me parece que este es un tema que seguramente tendremos que volver sobre él, porque aunque las denuncias se han reducido lentamente, digamos, es una cuestión que sigue siendo uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad.